Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús Avendaño, cursante de la asignatura de Laboratorio de Sistemas de Control 1, y el día de hoy hablaré acerca de algunos elementos que conforman un sistema de control, como también hablaré de un proceso de industrialización para la fabricación de un producto. Bien, comencemos. Como punto número 1, podemos mencionar lo que son las tecnologías operativas. Básicamente, las tecnologías operativas de un sistema de control industrial incluye los sistemas de hardware y software que supervisan y controlan los dispositivos físicos en cada etapa del proceso industrial. Tales son los transportadores y la robótica, hasta los monitores, los sensores y los tableros de control. El punto número 2 tenemos el controlador lógico programable, o también conocido como PLC. Básicamente, los PLC son el principal componente de un sistema global que proporcionan una gestión local de los procesos que se ejecutan a través de los dispositivos de control de retroalimentación. Entre estos tenemos los sensores y los actuadores. Como punto número 3 tenemos el servidor de control. Los servidores de control alojan el software del controlador PLC y se comunica con los dispositivos de nivel inferior del sistema. El punto número 4, la unidad terminal principal o MTU. Dice que se trata de un dispositivo que emite órdenes a las unidades terminales remotas del proceso. El punto número 5, unidad terminal remota o RTU también conocido. Dice que es un dispositivo de campo controlado por un microprocesador que recibe órdenes y envía información a la unidad terminal principal de MTU. Es decir, que entre estos dos puntos, el número 4 y el número 5, existe una retroalimentación o un envío y una recepción de información entre ambos tipos de elementos. Como punto número 6 tenemos el bucle de control. Un bucle de control se compone de hardware, incluidos los PLC y los actuadores. Interpreta las señales de los sensores, las válvulas, los disyuntores, los interruptores, los motores y otros dispositivos similares, y los transmite al PLC para que estos puedan controlar el proceso de una manera más eficaz. Como punto número 7 tenemos la interfaz hombre-máquina. Dice que permite la interacción con el operador humano y el hardware. ¿Qué quiere decir esto? Que supervisa los datos, establece los parámetros y realiza ajustes del controlador para ajustar o mejorar el rendimiento del proceso. Bien, de momento hemos hablado acerca de 9 elementos importantes. Como punto número 10 tenemos los dispositivos electrónicos inteligentes. Dicen que son aquellos capaces de adquirir y analizar datos, comunicarse con dispositivos y realizar procesos de automatización con funciones locales de procesamiento y control. El punto número 11 tenemos el diagnóstico y mantenimiento a distancia. Como todos sabemos, al momento de hablar de rendimiento y de mantenimiento, necesitaríamos hablar de un proceso automatizado o de una aplicación que se encargue de gestionar algunas informaciones que necesitamos acerca de un sistema en específico, bien sea el monitoreo, bien sea el estudio y el análisis del rendimiento como tal del proyecto, para detectar fallas, anomalías, posibles casos o eventualidades que puedan ocurrir durante el proceso. Y por último tenemos como punto número 12 tenemos el historial de datos. Como todos sabemos, cada sistema necesita manejar una base de datos centralizadas, ¿sí?, que maneje los registros y la información de los procesos del sistema de un control industrial. Una vez resumidos estos datos, se pueden realizar una identificación
para realizar mejoras, tendencias, actualizaciones y problemas generales de rendimiento. Muy bien, en este momento les acabé de hablar acerca de los elementos que conforman un sistema de control dentro de una industria. Hoy les hablaré acerca también de cómo se fabrican los Legos. Escogí esta temática ya que me parece bastante interesante de principio a fin cómo se realizan o cuál es el proceso de fabricación. Para ello, seleccioné un conjunto de imágenes que nos ayudarán a entender de principio a fin cuál es ese proceso. Se fabrica a base de un tipo especial de plástico que surgió en el año 1963. La composición tenía una alta resistencia a la pérdida de color y comenzaron a usar otro tipo de material para imitar el vidrio de color. Ese plástico o ese elemento general se llama plástico de policarbonato. Básicamente el proceso consiste en verter plástico líquido en un molde y separarlo eh, en, en pequeños espacios y luego verterlo sobre la prensa. Algunos pasos que podemos ver es que se vierte el plástico caliente en los moldes, se separa en pequeños canales hasta que entran a la zona de prensado. Cuando se vierte agua fría, el modelo ayuda a que la sustancia o el plástico se enfríe y el molde se abre por completo, permitiendo que los bloques caigan sobre las cintas transportadoras. Aquí vemos las primeras 5 imágenes, como mediante un proceso o un sistema automatizado que conforman los bloques y la sustancia que se encargan de retener ese líquido, genera o produce lo que son los primeros bricks. Eso se le conocen como los bricks de Lego. Como segunda parte tenemos ya la parte de lo que es el diseño y la fabricación de las piezas de plástico llamadas pennets. Bien, los pennets, aquí vemos en la figura número 12 que digamos son pequeños tubos de plástico ya solidificados una vez realizado el primer proceso industrializado que ya les acabé de mencionar. Luego de que estos penes salen de la primera fase del proceso, pasan por una máquina que se llama máquina inyectora, los cuales funden los penes y toman la forma de los bricks de Lego de momento. Luego las piezas caen a cajas que son transportadas por medio de cintas transportadoras y esos van a caer directamente a una bodega automatizada. Se menciona o se presume de que la cantidad de piezas que se fabrican al día oscilan alrededor de unas 90 millones de piezas. Pero ustedes se preguntarán cómo hacen para hacer tantas piezas. Básicamente los bricks que caen del primer bloque son transportados mediante grúas que escogen con mucho detalle, mucho detenimiento cuáles son las piezas que van a ir almacenadas a una bodega y las transportan también en bandas transportadoras. Esos van dirigidos hacia unas máquinas que embolsan esas piezas. Aquí lo ven en algunas imágenes que están más adelante. Y las piezas que salen de ahí son llevadas nuevamente a un recipiente. Ese recipiente se encarga de pesarlas o pasan por un nuevo elemento importante que es un sensor de peso o una báscula digital, la cual menciona o nos suministra información acerca de las piezas como tal. Si la báscula detecta una anomalía o un problema, automáticamente emite una señal al operador para que el operador revise e inspeccione la caja de las piezas
y detalles con detenimiento si hay alguna pieza que no se fabricó correctamente o si hay alguna pieza que no concuerda con el diseño como tal. Bien, ahí podremos hablar de que existe una interacción de un sensor, en este caso un sensor de peso. ¿Ok? Y más adelante, cuando ya las piezas ya han sido clasificadas de forma correcta y embolsadas en las cajas, vienen nuevamente los operadores a realizar un trabajo manual para colocar las bolsas dentro de las cajas y así realizar los envíos a diferentes partes del país. Aquí los vemos en la imagen número 19, vemos el sensor, y en la imagen número 20 como los operadores pues ellos transportan las piezas hacia el lugar destino. Bien, más adelante veremos acá a modo de diagrama de control, vemos que los pennets representan como la entrada o el set point del sistema del, del sistema de control, ¿sí? Vemos que los penes van hacia una máquina inyectora, la cual va a procesar los pennets para nuevamente generar las piezas del bricks, y de ahí van a ser transportados a una bodega automatizada, la cual se encarga de irlos almacenando y clasificando de acuerdo a su tamaño, a su modelo y a su diseño. Nuevamente, pasando un poco más allá, vienen a las máquinas para embolsar las piezas. También interactúa lo que es el contenedor con las piezas ya pesadas, ya medidas, y aquí vemos que aquí influye bastante lo que es el sensor, lo que nosotros ya habíamos estudiado y analizado en el video número 1 expuesto por el facilitador, el profesor que subió el video de algunos elementos de un sistema de control. Y aquí es donde yo quiero hablar un poco acerca de lo que es el sensor. Más adelante están los almacenes de las cajas para sellarlas y por último la salida. Aquí vemos básicamente cómo se conforma un sistema de control mediante un diagrama de bloques. El sensor o el elemento que yo escogí para hablarles acerca del sistema de control tiene que ver con el sensor de peso. Y básicamente el sensor de peso, por definición, dicen que es un dispositivo que dice que las celdas de carga o sensores de peso son aquellos dispositivos electrónicos desarrollados con la finalidad de ajustar y detectar los cambios eléctricos provocados por una variante en la intensidad de un peso aplicado sobre la báscula o balance. En otras palabras, estos sensores son activados mediante impulsos eléctricos que realizan alguna modificación o alguna alteración de la báscula, indicando o suministrando información para que el operador o para que el usuario pues pueda monitorear, digámoslo de alguna forma, o supervisar el proceso como tal. La celda de carga o sensor de peso es un componente esencial, al igual que el indicador de peso, para el funcionamiento de cualquier báscula o balanza electrónica. Contamos con varios modelos de celdas de carga a fin de satisfacer cualquier requerimiento. En algunas empresas utilizan mucho este sensor, ya que gracias a sus aplicaciones o a su aplicabilidad se pueden iniciar o se pueden detener procesos que ya han sido puestos en marcha. Se utiliza mucho en lo que son los tanques, en un sistema de llenado, en un sistema en donde tengamos que medir la presión, en diferentes aplicaciones o ramas de la industria. Y bueno, básicamente esa ha sido toda mi exposición. Espero les haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta otra nueva oportunidad.